Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del quinto año de secundaria. Hoy día estamos tratando el tema número 6, que concierne a la organización política y población del Perú. En primer lugar, jóvenes, habría que dar algunos conceptos. Como siempre, hay que ser claro en la parte conceptual y irnos a los elementos o, en este caso, a lo que nos va a dar una partida oficial. Por ejemplo, ¿qué es la Constitución Política del Perú? Que es la base del sistema jurídico del país. Y sobre esta Constitución reposan todos los pilares del derecho, la justicia y las normas del país. Hay que entender que la Constitución consagra, regula, defiende, establece las garantías de vigencia y respeto a los derechos y las libertades de los peruanos. Asimismo, organiza los poderes del Estado y las instituciones políticas. Entonces tenemos que ver en claro, cuando hablamos de instituciones políticas, lo que es el gobierno. Entendemos, recuerden, el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. Se dice que su gobierno es unitario, es representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. El gobierno también se encuentra organizado en tres poderes principales, que es el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Aparte, el Tribunal Constitucional es la máxima instancia referida a la interpretación de la Constitución Política del Perú. Y también hay que rescatar el defensor del pueblo, atiende las demandas de la población sobre la actuación que tenga el Estado. Además, hay que tener en cuenta, como un resumen, que el territorio peruano está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye siempre una organización de gobierno nacional, regional y local. Todo esto está representado una unidad que es integral del Estado y la nación. Ahora hay que recordar que el ámbito de nivel regional de gobierno son las regiones y los departamentos, por ejemplo, y el ámbito de nivel local, de gobierno local, son las provincias, distritos y los centros poblados. O sea, tienen cada uno se puede decir, el ámbito de trabajo y de ejecución. Si hablamos del Estado en sí, el Estado, entendemos por Estado, recuerden esto, a la organización jurídico-política de una sociedad, ¿de acuerdo? Y a esta organización jurídico-política de la sociedad se le concibe como una nación, con el propósito de ejercer pues un control sobre la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces el Estado es el conjunto de órganos de gobierno. Hay que tener en cuenta que el Estado es uno y es indivisible. Así hay en departamentos, provincias, gobiernos regionales, pero el Estado es uno solo, por eso que es único, ¿de acuerdo? Es unitario. Por eso que hay que tener en cuenta, por ejemplo, algunos criterios cuando hablamos de las formas. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de las formas de Estado, por ejemplo. Entonces hay que ver un gobierno, por ejemplo, nosotros somos un gobierno republicano. ¿Qué significa republicano? Es decir, lo que pertenece al pueblo, que por elección directa otorga su poder a quienes lo deben gobernar. Por eso es republicano, ya, del pueblo. Democrático. Decimos un gobierno democrático porque predomina la voluntad del pueblo en las decisiones de los gobernantes que conducen el destino de la nación. Decimos social, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos social? Porque es el pueblo,
sea, la nación o colectividad, lo que interesa al Estado por encima de los intereses individuales, grupales, políticos o partidarios. Lo principal es la colectividad en este caso. Se dice que es independiente y soberano. ¿Por qué? Porque expresa la independencia y autonomía del Estado peruano respecto a otros estados. O sea, nosotros no podemos hacer lo que otro estado dice. Somos independientes, no dependemos de ningún estado. A eso se refiere. Tenemos una autonomía bajo nuestra política que estamos llevando a cabo. Se dice también que es indivisible de poder, o sea, indivisibilidad del poder estatal. Quiere decir que el Estado es uno, es indivisible, no reconoce autoridad estatal que ejerza funciones iguales y que pueda competir con el gobierno central. Si bien es cierto, hay regiones, hay gobiernos regionales, pero todo depende de la autoridad central o estatal en este caso. Ahora, cuando hablamos de una forma de gobierno, una forma ya no del Estado, sino del gobierno, ahí decimos que es unitario, como les decía a ustedes, ¿no? Unitario, por cuanto la autoridad emana de un gobierno central y controla los gobiernos regionales y municipales. ¿De acuerdo? Todo se controla a partir de un gobierno central, por eso que se dice es unitario, no es un gobierno, por ejemplo, federal, ¿no? Que tiene autonomías. No, 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 es un gobierno unitario. Es representativo. ¿Por qué decimos que es representativo? Porque los gobernantes son designados por voluntad popular para representarlos en ejercicio del gobierno. Es decir, en este caso el pueblo gobierna indirectamente. Se dice que es descentralizado. ¿Por qué se dice que es descentralizado? Porque debido a las existencias de gobiernos locales y regionales con atribuciones y facultades administrativas en el área de competencias. Por eso es descentralizado. Es decir, se puede administrar gobiernos locales y regionales, pero sin perder el campo unitario. Hay un principio de separación de poderes, eso sí. O sea, para cumplir sus funciones de gobierno, el Estado establece organismos o instituciones de carácter autónomo, que son llamados poderes del Estado, así como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, recordemos eso, jóvenes, es importante para ver la cuestión del Estado, ¿no? Por ejemplo, los elementos, recuerden ustedes los elementos básicos, la nación, conjunto de personas con un pasado y expectativa de vida común. Eso es una nación. La nación, recuerden, nación, es el conjunto de personas con un pasado histórico que nos une y con una expectativa de un proyecto de vida de forma común para todos. Eso conforma una nación. Un territorio, que es un territorio, es el espacio geográfico en el que habitamos, donde el Estado ejerce una soberanía. Ese es nuestro territorio. Y hablando de soberanía, ¿qué es una soberanía? La soberanía es la potestad que tiene un Estado de hacer que dentro de su territorio impere sus leyes y las decisiones de su gobierno. ¿De acuerdo? En nuestro Estado todos se someten a la soberanía, a las leyes del Estado. Pues me refiero a lo que vean en el extranjero, ¿no? En este caso. Eh, También les decía a ustedes que vamos a partir de esta división de estructural de los poderes, ¿no? Ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eso forma la estructura, en este caso del Estado. Y si hablamos de los poderes, como estamos viendo acá, eh, el poder ejecutivo, vamos a ver los poderes, el poder acá, por ejemplo, cuando hablamos de un poder, vamos a ver algo importante. En primer lugar, el poder ejecutivo es el encargado de impulsar política de Estado y cuando hablamos de política de Estado es cuál es la finalidad. Para eso en las elecciones cada agrupación política, cada presidente presenta una propuesta, una política.
y el pueblo decide por la política, por el orden institucional, por la propuesta, por el proyecto que le crea más conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que llega al poder, el poder ejecutivo que gana las elecciones, él es encargado de impulsar esa política económica, social que había propuesto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que hablamos del Ejecutivo, ¿no? Como un órgano autónomo del Estado encargado de cumplir la función ejecutiva. Entonces, el presidente, por ejemplo, en este caso, en el Poder Ejecutivo tenemos el presidente de la República. Él hace cumplir la Constitución, él tiene que velar por el orden de seguridad, él tiene que representar al Estado frente a otras naciones, tiene que dirigir la política del gobierno, tiene que convocar a elecciones también, tiene que dirigir la política exterior, cuál es nuestro planteamiento exterior fuera del país, tiene que preparar y dirigir el mensaje al Congreso, tiene que presidir el sistema de defensa nacional, por ejemplo. El presidente puede declarar la guerra y firmar la paz, siempre y cuando con autorización del Congreso. Puede administrar la hacienda pública, todo el sector económico, puede conceder indultos y en este caso conmutar penas, ¿no? Eso lo puede hacer también el presidente de la República. Ahora, aparte tenemos el Consejo de Ministros dentro del Poder Ejecutivo. Y el Consejo de Ministros, recuerden, en primera instancia, eh, este consejo está formado, llamamos así, todos los ministros elegidos por el presidente. Pero recuerden, son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando un presidente va a tomar una decisión, eh, tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. Y recuerde que para ser ministro de Estado se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 25 años y gozar del derecho a sufragio nada más, para poder ser ministro. Por eso también se da el campo, ¿no? Que para su buen gobierno el presidente de la República pues nombra, remueve al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros, ¿no? Eso es lo que puede hacer. Ahora, los ministros, el Consejo de Ministros en este caso, va a aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, va a aprobar los decretos legislativos, decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, y va a deliberar, a proponer asuntos de interés público o a nivel nacional. Ellos tienen que decidir con el presidente. Eso en función a lo que se hace. Mucho tiene que ver, en este caso, que el presidente elige como ministros aquellos que estén de acuerdo con su política de gobierno, para que no haya entre ellos mismos una contradicción, pues, ¿no? En este caso. Tienen el poder legislativo. Según el artículo 90 de la Constitución Política, el poder legislativo reside en el Congreso, el cual consta actualmente de una Cámara única. La estructura del poder legislativo, hay que tener en cuenta en primer lugar que eh, el poder legislativo, digamos decir, reside en el Congreso, que actualmente está formado por una Cámara única de congresistas, los cuales son elegidos por un periodo de 5 años conjuntamente con la elección presidencial. Y para ser congresista, lamentablemente en el Perú, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio. Digo lamentablemente porque imagínense así, cualquier persona que tenga 25 años y pueda gozar de derecho de votación puede ser elegido congresista. No hay otro requisito intelectual, en este caso de capacidad, que le puedan pedir. Ahora, todavía existe lo que se está luchando por ello en esta nueva propuesta, es la inmunidad parlamentaria. Eso quiere decir que los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelaciones. No son responsables ante autoridad
ni órgano jurisdiccional alguno por las opciones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. No lo pueden juzgar, tiene una inmunidad parlamentaria. Por ejemplo, el Congreso, dar leyes y resoluciones legislativas, interpreta, modifica, deroga las normas existentes, puede velar por el respeto de la Constitución y las leyes, aprobar los tratados de conformidad con la Constitución, ellos pueden aprobar el presupuesto y la cuenta general, a ellos autorizan el empréstito conforme a la Constitución, ejercen el derecho de amnistía, por ejemplo, pueden aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Ellos son los que autorizan al presidente de la República a salir del país. O sea, el presidente no puede salir del Perú sin una autorización del Congreso, en este caso. Mayormente hay que ver algunos procedimientos legislativos. Por ejemplo, hay iniciativa legislativa cuando proponen una ley para que sea aprobada por el presidente de la República. Por ejemplo, el presidente de la República tienen derecho, tanto el presidente de la República como el Congreso tienen derecho a las iniciativas de la formación de leyes. Eso quiere decir que el Congreso puede presentar una ley y la envía al Ejecutivo para que la revise el presidente y la firme. O el presidente puede emitir una ley que la emite el Congreso para que también en este caso, la apruebe. De ambos casos. Las leyes aprobadas son enviadas al presidente de la República, como le digo, para su promulgación y dentro de un plazo de 15 días tiene para que el presidente dé su propuesta. Si el presidente tiene observaciones, sobre todo parte de la ley, lo hará dentro de los 15 días. ¿De acuerdo? Y luego la ley ya, una vez que se ha aprobado, se publica y se aplica al día siguiente de la publicación en el diario oficial, que es el peruano en este caso. Bien, eso con respecto al poder legislativo. Un poder judicial, recuerde, es el órgano estatal autónomo encargado de administrar justicia a través de la aplicación de las normas vigentes y de resolver con sus fallos los conflictos judiciales. Está formado, como ustedes ven acá, presidente, está la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal máxima, la máxima jerarquía para administrar justicia dentro del Poder Judicial, en este caso. Y luego ya vienen las Cortes Superiores, como ustedes ven acá en el mapa conceptual, la Corte Superior de Justicia, en este caso, luego vienen las Cortes Superiores, que son órganos jurisdiccionales que permiten administrar justicia en los llamados distritos judiciales, en este caso. Luego de las Cortes Superiores vienen los juzgados especializados, o llamados también juzgados provinciales. Como su nombre lo dice, órganos que trabajan en función o en la jurisdicción de una provincia. Luego vienen los juzgados de paz letrados. Son órganos jurisdiccionales de competencia también en un distrito. Y por último, los juzgados de paz, los órganos jurisdiccionales que administran justicia en aquellos centros poblados con cierto volumen demográfico, pero en los que no existe un juzgado de paz letrado. Si no hubiera un juzgado de paz letrado, entonces se forma un juzgado de paz nada más. Y el titular ahí sería el juez de paz, el cual mayormente se le pide, mayormente es un abogado, ¿no? Es en un pueblo. Ahora, aparte de esto, hay que ver, jóvenes, los órganos constitucionales autónomos. Por ejemplo, se tiene la Contraloría General de la República. Es una entidad autónoma de derecho público. Es considerado por la Constitución como el órgano superior del Sistema Nacional de Control. O sea, ahí supervisa, legaliza la ejecución del presupuesto del Estado, supervisa las operaciones de deuda pública, supervisa, por ejemplo, los actos, en este caso, de instituciones sujetas a control, todo lo que supervisa. Eso viene a ser
la Contraloría General de la República. Es un órgano muy importante. Luego tenemos, por ejemplo, el Banco Central de Reservas del Perú, que es la institución encargada de regulación del sistema monetario. El Banco Central de Reservas del Perú tiene la finalidad de preservar la estabilidad monetaria. Eh, Tiene que informar al país sobre nuestras finanzas nacionales, sobre nuestras reservas internacionales, regula la moneda, el crédito financiero. El Banco Central de Reserva emite los billetes y monedas, ¿de acuerdo? Luego tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros, por ejemplo. La Superintendencia de Banca y Seguros es la institución autónoma también establecida con el objeto de proteger los intereses del público, controlando representación del Estado a las empresas bancarias, financieras, seguros, a las mutuales, a la caja de ahorros, las cajas rurales, ¿no? Eh, todas empresas así que operan en el sistema financiero con fondos públicos, para eso está la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, en materia jurídica también hay que ver en cuenta, en materia jurídica tiene el Consejo Nacional de la Magistratura. También es un organismo autónomo encargado de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales. ¿De acuerdo? Ese es el Consejo Nacional de la Magistratura. Con ese nombre estaba establecido. Luego, el Ministerio Público, más bien el Ministerio Público es el organismo autónomo también que representa a la sociedad ante los tribunales de justicia para proteger la defensa de la legalidad y los intereses públicos y los derechos del pueblo en este caso. Es el Ministerio Público. Eh, Ahora, por ejemplo, la organización del Ministerio Público está en base a lo que es el fiscal de la nación, los fiscales en este caso. Los fiscales ante la Corte Superior y fiscales ante los juzgados de primera instancia o de las instituciones. Los jueces de instrucción, por ejemplo, ahí siempre hay un fiscal. Otro organismo es la Defensoría del Pueblo. Es un órgano autónomo del Estado que se organiza a nivel nacional según lo establece la ley orgánica. Ellos tienen la función, por ejemplo, de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Ahora último se habla mucho, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Es otro órgano de control de la Constitución que se rige por la ley orgánica y su reglamento tiene como funciones fundamentales, primero, conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Quiere decir que tienen que juzgar, ver cuándo una ley, una norma, no está de acuerdo con la Constitución de Perú. Y entonces ellos tienen que resolver, ¿no? Si una ley es constitucional, si está de acuerdo con la Constitución o no está de acuerdo, es contraria a lo que establece la Constitución de Perú. Entonces ahí está la última y definitiva instancia de las resoluciones. Ahí las denegatorias de los habeas corpus, eh, el amparo, el habeas data, por ejemplo, la acción de cumplimiento. Todos estos, la, por ejemplo, la ley de amparo, todo eso lo resuelve el Tribunal Constitucional. Se puso últimamente, se puede decir, de moda, muchos hablan del Tribunal Constitucional porque ellos tienen, pues, que es la última palabra en cuanto a la interpretación de la Constitución. Ahora, en materia electoral también tenemos organismos como, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, que es un órgano también autónomo, integrante del sistema electoral, y sus funciones vienen a ser fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de procesos electorales o procesos de referéndum o de consultas populares y llevan, porque en este caso, la elaboración de los padrones electorales. Ese es el Jurado Nacional de Elecciones. No confundir con la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
La OMPE también es un organismo autónomo, pero encargado de la realización operativa de los procesos electorales. La OMPE es la que se encarga de la operación, de realizar los procesos electorales. Otro organismo importante es la RENIEC, por ejemplo. Es un órgano del sistema electoral también que tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, las defunciones o todo lo que modifica el estado civil de las personas. Eso es lo que hace en este caso la RENIEC. Y finalmente, jóvenes, podemos hablar ya de los gobiernos regionales, que son regulados por la ley. En el Perú, solamente recordar esto, en el Perú existen 26 regiones. Cada región está formada, en este caso, por un presidente y un consejo, los cuales sirven por un periodo de 4 años, según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El Perú actualmente cuenta con 26 regiones y estas a su vez constituidas por provincias que en la actualidad hacen un total a nivel actualmente de 196 provincias. Estas se integran por distritos. Actualmente, recuerden, en el Perú tenemos 1874 distritos. Entonces, ese es como está dividido nuestro territorio peruano. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos hecho en un grupo anterior, solo estoy mencionando acá. Como algo especial, tenemos que tener en cuenta que tenemos nuestra región, la región Lima, pues ustedes me dirán, ¿por qué 26? Porque está incluyendo la región Lima y provincia de Lima y Callao como provincia constitucional, en este caso. Luego, jóvenes, otro punto que nos es acerca de la población, pero acerca de la población tenemos que tener en cuenta acá este cuadro estadístico que le he mandado también a ustedes en su archivo, en la que sobresale lo siguiente. Aproximadamente hasta el 2020, con las proyecciones, se calcula en 32.625.948 habitantes. Es la proyección, el total proyectado hasta junio de cada año. O sea, se trabaja de junio a junio de cada año. Hasta el 2020 son 32.626.948 habitantes. Bien, esto es una fuente del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es lo oficial. De acá podemos rescatar, en este caso tienen ustedes la proyección de los departamentos, que el más poblado, en este caso viene a ser Lima, departamento más poblado, con 10.628.470 habitantes. Y en segundo lugar está Piura, con 2.047.954 habitantes. Es en segundo lugar. Y también tenemos que tener en cuenta que el departamento menos poblado es Madre de Dios, con 173.811 habitantes. Eso es lo más, se puede decir, rescatable como una forma general, ¿no? Ya podemos ver eso. Aquí les dejo el cuadro para que ustedes puedan examinar la cantidad de habitantes que tenemos por departamento. Como un dato estadístico de estos promedios que salen, por ejemplo, Ipsos es una encuestadora, ¿no? Un poco que también saca información, deduce, hasta el 2018 sacaba una cantidad de 32.162.184 personas, lo que da un promedio de ellos, Ipsos, es una institución independiente, ha hecho una tasa de crecimiento anual de la población peruana en 1.1%, 0,1%. Y luego se tiene, por ejemplo, a nivel mundial en población, entre los países de mayor población, vemos la densidad. Ya saben que China es el país más poblado a nivel mundial, pero ahora vamos a verlo por densidad. La densidad poblacional de los países con mayor superficie en el mundo. Hablamos de densidad, hablamos de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿En qué país hay cuántos habitantes por kilómetro cuadrado? Por ejemplo, tenemos la India, recuerden a nivel de continental, a nivel de mundial, países. La India tiene
420 habitantes por kilómetro cuadrado. Miren la cantidad que tiene menos población, pero menos territorio, pues. Cuando China tiene más población, ¿no? Más territorio también. En segundo lugar está China. China tiene 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en ese rublo, miren ustedes, entre la India, China, Indonesia, México, Irán, el Congo, y llegamos al Perú. Ajá, al Perú, casi en el puesto 8 en densidad. El Perú tiene, en este caso, casi igual que Brasil, tiene 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la densidad poblacional, en este caso, del Perú. Esta es una información oficial, también informe internacional, del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática a nivel internacional, no oficial. Entonces ahí tenemos ya el Perú en octavo lugar en cuanto a habitantes por kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Gracias por su atención. Le estoy enviando a ustedes un archivo para que puedan sacar un resumen para su cuaderno. Muchas gracias, jóvenes.